Dado que es sesión de comité, no se da cuenta, pasaríamos directamente a ofrecerle la palabra a quienes nos acompañan. La comisión investigadora de los actos irregulares. Sí, diputado, me llamo. Presidente, yo en la sesión pasada los horarios no pude asistir, pero en la sesión de donde nos conformamos, yo solicité que cuando viniera el general de ejército trajera una monografía completa de cómo se toman las decisiones adentro para las compras. ¿Quién es el que hacía el organigrama completo? ¿De dónde parte? ¿A quién le pide la autorización? ¿Dónde pide la firma? Como que la tuviéramos acá nosotros cuando tuviéramos eso. No sé si eso lo trajo cuando hizo su exposición, presidente. Gracias, diputado. Secretario, también recuerdo, en la primera comisión, en la primera sesión, se solicitó al subsecretario y se comprometió a... No ha llegado. ¿Podemos reiterar la solicitud? Sí. Bien. No puedo tomar acuerdo por comentario. No, pero lo dejamos... ¿Qué hace? Yo lo recuerdo en la sesión legislativa. Bien. Entonces, pasaríamos justamente a cumplir el objeto de la invitación, a quien agradecemos en el resguardo del interés público. Por mandato legal, la Contraloría cumplió un rol muy importante en nuestro país, y en función de la preocupación en nuestra labor fiscalizadora, se constituyó esta comisión investigadora para las posibilidades de actos ilegales, fraudulentos y irregulares en el ejército cometidos en la gestión de compra de bienes y servicios entre el año 2005 y el año 2017. Agradecemos a Contraloría quien nos acompaña y sin más le ofrezco la palabra al señor Contralor Jorge Bermúdez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y por su intermedio también buenos días a los honorables diputados que están presentes. Bien, nosotros con todo gusto participamos de esta comisión y desde una doble perspectiva, señor presidente. En primer lugar, nos gustaría en esta ocasión dar cuenta de algunas actividades de fiscalización que nosotros hemos realizado en el ejército en particular, y en particular dentro del ejército a propósito de adquisiciones, porque ese es el objeto obviamente de la comisión. Pero también yo quisiera ofrecer a la comisión la experiencia de la Contraloría desde la perspectiva de la regulación que existe en esta materia, o al revés, de la falta de regulación que existe en esta materia. Toda vez que cuando uno se mete un poco en el ámbito de la regulación de las compras públicas en general, y ahí estoy abarcando todo lo que compra y todo lo que adquiere el Estado, y también luego hace una mirada un poco más precisa respecto de las compras públicas en defensa, uno se va a dar cuenta que existe una situación muy compleja desde el punto de vista normativo. Es decir, acá lo que existe es de todo menos claridad del punto de vista de cuál es la regulación que se tiene que aplicar. Estamos en presencia de regulación que es antigua, que es contradictoria, que no está acorde a los tiempos y que es el caldo de cultivo para actos de corrupción. Y eso lo voy a demostrar a propósito y a lo largo de esta presentación. En primer lugar, quisiera recordar a la comisión, y siempre creo que es bueno partir señalando qué es lo que hace la Contraloría en esta materia. Y la Contraloría, por mandato constitucional, como aparece allí en el artículo 98, le corresponde la legalidad de los actos, el control de la legalidad de los actos de la Administración, y como dice después la segunda frase destacada, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco. Esa expresión es fundamental y ese es en realidad el mandato para lo que fue creada desde hace más de 90 años la Contraloría, que es poder velar por el cuidado y buen uso de los recursos públicos. Y para eso tiene una ley, que es la 10.336, que es una ley ya antigua a esta altura, es una ley que debería tener rango orgánico constitucional, y hay un reglamento que se aplica en este caso, que es el reglamento de auditoría. Sin embargo, la Contraloría encarna lo que se denomina el control externo. En todo órgano público lo que debe existir en primer lugar es el control interno y en primerísimo lugar el control que realiza quien ejerce poder o tiene facultades de dirección dentro de ese órgano. Es decir, cualquier persona que ejerce una jefatura, que ejerce una autoridad, es el primero que debe controlar el cumplimiento de la legalidad en ese órgano. Así, por ejemplo, un jefe de adquisiciones, evidentemente es el primer encargado de velar porque se cumplan las normas de adquisiciones y que no hayan irregularidades en esa materia. Eso es evidente. Al lado de ese jefe de adquisiciones, para seguir con el ejemplo, debe existir un órgano, un ente, una oficina, una unidad de control interno. Y ahí entonces están las contralorías, las auditorías, las fiscalías, las inspectorías que están dentro de cada una de las instituciones.
Y en las instituciones de la defensa también existen este tipo de organismos. Está la Contraloría de la Armada, por ejemplo, está la Inspectoría en la Fuerza Aérea, está la Contraloría del Ejército, y así sucesivamente. Y luego, en tercer lugar, viene el control externo. Y el control externo, obviamente, que es un control posterior, normalmente en este caso, que es el que realiza la Contraloría, es un control que obviamente no es ni completo, ni tampoco se refiere a toda la gestión. El control externo que realiza la Contraloría no podría ser de toda la gestión, obviamente, porque para eso existen otras dos formas de control en el nivel directivo y en el control interno. En la Contraloría, desde mi gestión, que ya lleva 2 años y medio, tomamos la decisión de hacer un cambio orgánico, y ese cambio orgánico apuntó a ejes más bien estratégicos, donde están grandes recursos públicos. Y eso apuntó a la creación de un departamento de Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Ese departamento fue creado o inició sus funciones en enero, el 1 de enero de 2017, ya lleva más de 1 año de funcionamiento, tiene 44 funcionarios y está especializado en el control de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. Son solo 44 funcionarios, pero hay que considerar que en el contexto de la Contraloría es un departamento más o menos grande. Hay que considerar también que eso significa que debe ser un departamento especializado y que cuente con funcionarios bien capacitados para poder llevar adelante esta tarea. Ahora bien, ¿por qué esto? ¿Por qué se toma esta decisión? Y esto, señor presidente, hay que decirlo con toda claridad y sin ánimo de ofender a nadie. Porque si hay un ámbito crítico por donde se puede colar el vicio de la corrupción, si hay un ámbito que a nivel mundial está comprobado que es donde pueden haber irregularidades y por lo tanto pueden haber fenómenos de corrupción, es en el ámbito de la defensa y de las adquisiciones en materia de defensa. Esto no lo digo yo, sino que esto en realidad es una constatación a nivel mundial. Y entonces, por ejemplo, acá cito este informe que hizo el año 2016 Transparencia Internacional, que dice licencia para sobornar, reducir los riesgos de corrupción a través del uso de agentes en las compras públicas en materia de defensa. Y por ejemplo, ahí este informe parte señalando algunos ejemplos para poner el contexto. Por ejemplo, la acusación a 63 personas en Corea del Sur a propósito de compras que se hicieron en el ámbito de defensa, donde hay 10 generales que están en prisión, o la relación fraudulenta que se produjo entre la Armada de Estados Unidos y la empresa Glen Defense Marine Asia, que era un proveedor de la defensa por el pago de sobornos, o el caso de Scorpen, que son los mismos submarinos que nosotros tenemos acá en Chile, pero que se produjo con la misma empresa, pero por la venta de estas unidades, pero en Malasia. Entonces, en realidad, uno aquí esta lista la puede completar, desgraciadamente, también con casos chilenos, ¿ya? Esto es así. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en agendas de integridad, o uno piensa en perfeccionar el estatuto de la probidad en nuestro país, como hoy día se está discutiendo precisamente, y se discutió hace 2 años también con la ley 20.880 a propósito de las declaraciones de patrimonio e intereses, hoy día a propósito de la relación con los familiares. En realidad, un punto crítico que desde hace más de 15 años no ha tenido ni una modificación legislativa es el ámbito de las compras públicas y en particular el ámbito de las compras públicas en la defensa. O sea, si uno quisiera realmente hacer un aporte a la integridad del sector público, debería hincarle el diente a las compras públicas. Y en realidad todo lo demás es un poquito periférico respecto del centro del problema de la integridad en nuestro país, que son las compras públicas. Compras públicas en todo su sentido. Compras públicas, estoy diciendo obras públicas, por ejemplo, estoy diciendo compras públicas generales para servicios generales de los servicios públicos y compras públicas en materia de defensa. La Contraloría, entre el 2005 al 2017, ha realizado 121 actividades de fiscalización al Ejército solo en el ámbito de las adquisiciones. Sin embargo, 121 actividades de fiscalización en total y 60 se refieren a materias de adquisiciones. Ahí cometí un pequeño error. Y si uno ya lo desglosa por año, uno puede ver que entre los años 2005 a 2012 se realizaron 51 actividades en las materias que ahí aparecen, pero en los años 2017 y 2018 estamos realizando 40 actividades de fiscalización en total, que dan cuenta de que en el fondo hemos reperfilado la visión de la Contraloría desde el punto de vista del control para efectos de controlar más intensamente
la actividad en el Ejército y en general en las Fuerzas Armadas. Y ese es un resultado claro de este cambio orgánico en la Contraloría y este perfilamiento estratégico que hemos hecho en las Fuerzas Armadas. Esto también, eso sí, señor presidente, y por su intermedio de la Comisión, significa que la Contraloría, al hacer más fiscalizaciones en el Ejército, quiere decir que fiscaliza menos una municipalidad, por ejemplo, o fiscaliza menos un servicio de salud, o fiscaliza menos otros órganos públicos también. Esos son, ante recursos limitados, si uno pone los recursos en un lugar, quiere decir que los sacó de otro. Y eso tiene mucho que ver con el presupuesto y el personal de la Contraloría. El presupuesto en los últimos años solo ha sido de continuidad y la dotación obviamente que no ha crecido. Ahora bien, si uno hace una mirada del marco normativo en esta materia, en las compras del Ejército, el marco normativo está dado por el listado de normas que aquí aparece. Fíjense, señor presidente, por su intermedio, la data de estas normas, ¿ya? La ley 18.575 es de 1986, ¿ya? Y en esta parte no ha cambiado nada. O sea, esta norma tiene ya más de 30 años. La ley 19.886, que es la de compras públicas, es del año 2003. Tiene más de 15 años y no ha tenido ningún cambio sustantivo en esta materia. Y su reglamento, bueno, tiene un año menos. Luego la ley 18.928, que es la que se refiere específicamente a compras, adquisiciones y enajenaciones en las Fuerzas Armadas, es más antigua todavía. Entonces, uno aquí se da cuenta que las normas son en realidad de muy antigua data, están totalmente desfasadas a la realidad de hoy día y también, señor presidente, a los montos que se inviertan en esta materia. Porque aquí estamos hablando de la inversión de montos que son presupuestarios, pero también, y en gran medida, extrapresupuestarios, porque son los que vienen por la vía de la ley del cobre. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de recursos con una legislación poco conocida, en algunos casos incluso secreta y desfasada. Hay otras normas que ya son de carácter infralegal. Está, por ejemplo, el decreto 124, que es el reglamento complementario de la ley 7.144, que es una antigua ley de defensa que fue derogada por el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, que es la ley 20.424. Entonces, fíjese, y aquí esto se puede explicar fácilmente, señor presidente, que cuando se dicta el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, que es la ley 20.424, se deroga la antigua ley de defensa, que era la ley 7.144, pero el reglamento quedó vigente, o se entiende que quedó vigente. Entonces, la ley que le daba sustento a ese reglamento ya no está vigente, pero el reglamento sí está vigente. Y por lo tanto, obviamente que ahí hay un problema de coordinación entre la norma legal y la norma reglamentaria. Está la ley reservada del cobre, que ya seguramente se ha comentado acá, y también hay que agregar que en las leyes de presupuesto, año a año, hay algunas glosas que hacen algunos cambios en materia o introducen algunos detalles desde el punto de vista de las compras en materia de defensa. Por ejemplo, establecer como criterio que alguna compra debe hacerse a través de licitación pública, porque muchas veces esta no es la regla general. Una innovación importante se produce el año 2012 con la dictación del reglamento de los proveedores de la defensa, reglamento que si bien significa un avance, nosotros a partir de nuestra actividad de auditoría hemos detectado que en muchas ocasiones no se cumple. Bien, entonces tenemos un marco normativo disperso, antiguo, contradictorio, oscuro, que es el caldo de cultivo, obviamente, para irregularidades en esta materia. Veamos la siguiente. Entonces tenemos que, por un lado, en el ámbito de la defensa tenemos una normativa que es la general. Por ejemplo, cuando una institución va a comprar artículos generales, vamos a pensar computadores o va a comprar artículos de oficina o de aseo, y ahí se aplica la normativa de compras públicas. Por lo tanto, rige mercado público y hay toma de razón por parte de la Contraloría. Por ejemplo, se contrata un servicio de aseo para una unidad militar o se contrata un servicio telefónico para una unidad militar. Y por otro lado están las normas sobre adquisición de material bélico, que normalmente están reguladas en normas infralegales, con normativa que incluso es dictada por las propias instituciones, con procedimientos que no son públicos y además exentos del trámite de toma de razón. ¿Ya? O sea, esto no pasa por la Contraloría cuando se hace una adquisición. Entonces, muchas veces acá, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, muchas veces la argumentación que se usa para decir que esto debe tener estas características es la reserva secreto, pero en realidad eso no quitaría que esto estuviera regulado a nivel legal. Y en segundo lugar, hay una segunda argumentación que se usa y es que se dice que las compras en materia de material bélico se hacen normalmente de Estado a Estado.
Sin embargo, eso no quita que hayan intermediarios o que hayan agentes que obviamente son los sujetos que promueven la corrupción. Y eso también está comprobado a nivel internacional. Aquí no estoy en realidad diciendo nada que sea muy original, es simplemente cosa de meterse un poco en este tema y uno inmediatamente llega a esa información. Este es el listado de las auditorías que se han realizado en materia de contratos por parte de la Contraloría. Es el listado que responde a esas 121 que se habían, a 63, perdón, que se habían hecho presentes en esta materia, y 121 en total. Hay algunas, eso sí, que todavía no se han terminado, que son las del 2018. Eso sí, señor presidente, hay algunas que nosotros hemos hecho a los recursos de la ley del cobre, que es la ley reservada del cobre, o recursos que son reservados, y que por la naturaleza de la adquisición ha hecho, por lo tanto por razones de seguridad de la nación, ha hecho que el informe de auditoría sea también reservado, ¿ya? Entonces, en la explicación que yo voy a hacer ahora brevemente, si avanzamos, nosotros lo que hicimos acá fue hacer una agrupación por tópicos donde hay problemas, y lo que está marcado en rojo es simplemente una referencia muy genérica a la materia de ese informe reservado. El informe reservado lo tiene la institución, el Ejército, pero no puedo decir mucho más porque obviamente tiene ese carácter. Ahora, obviamente esto es reservado para el público, pero no para la comisión, y también si la comisión lo solicita, nosotros podemos entregarlo en ese carácter, en el carácter que tiene y tiene que conservarse en ese carácter de reservado. Entonces, por ejemplo, un gran tópico que nosotros hemos detectado a propósito de la auditoría es el de los pagos improcedentes, ¿ya? Es decir, pagos que no tenían que haberse realizado por distintas razones. Por ejemplo, en el primer punto se hace una compra pública, hay una sobreestadía de un transporte, de una empresa naviera, y eso lleva a que los contenedores estén almacenados más tiempo y por lo tanto se tengan que pagar 27 millones de infracción en exceso. O, por ejemplo, traslados y gastos improcedentes en una pasantía de estudios. Nosotros hemos hecho auditorías a todos los viajes de estudio de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a todas de orden y seguridad, y en todas ellas hemos encontrado más o menos observaciones similares. Y en este caso nosotros detectamos que habían $152.000 que se habían pagado para actividades que en realidad no tenían que ver con el viaje de estudio, sino que más bien eran de carácter turístico. También habían diferencias en las facturas pagadas en los meses de diciembre de 2014 a 2015 en distintas adquisiciones que se habían hecho, eso está en el informe 256, y el sobreprecio en la compra de material bélico y en la adquisición de repuestos por varios millones de dólares, pero ese informe es reservado, así es que no puedo hacer más referencia al mismo. Luego tenemos pagos sin respaldos, es decir, pagos que no tienen la documentación que acredite por qué se pagó. Por ejemplo, como aparece allí, viáticos y asignación especial única que no está suficientemente acreditada en este informe por $415.000. Luego, en el informe 914 de 2016, detectamos una serie de recepciones de mantenimientos de vehículos que en realidad no se había acreditado que se habían hecho. Esto es muy grande por la cantidad de vehículos que tiene el Ejército, obviamente, y la dispersión que existe acá de proveedores de ese servicio, y facturas sin la documentación de respaldo requerida por $11 millones y fracción. Cuando uno habla que va del sector defensa, siempre son cifras muy grandes, señor presidente, por su intermedio. Son siempre cifras muy altas. Luego, en algunos contratos no se aplicaron las multas. Cuando hay incumplimiento del contratista, tiene que aplicarse una multa porque sea un incumplimiento parcial o total, por el retraso o porque los bienes no son los que se esperaban. Y ahí aparece, por ejemplo, el informe 187 de 2016, en que los docentes que se habían contratado no tenían las licencias que se exigían. No se había aplicado una multa a una empresa proveedora de un software en un informe reservado, que es el 914 de 2017. Y luego, en otro contrato, había multas no cobradas por $1.500.000 por bienes que se habían adquirido. También hay otro rubro, que es el incumplimiento de la normativa de compras, ya específicamente. Y acá
estos no son incumplimientos formales en realidad, porque la normativa de compras, aunque sea dispersa, obviamente que da algunas garantías. Por ejemplo, estar en el registro de proveedores es por algo, y es para evitar, por ejemplo, los conflictos de interés entre el proveedor y el que está comprando. Y eso no es formal, obvio. Eso es una garantía para que no haya corrupción. Por ejemplo, el incumplimiento de la garantía de seriedad de la oferta o de la patente comercial, que era necesario para poder ofertar, o sea, por lo tanto, este era el requisito de ingreso al proceso licitatorio y no se cumplió. O bajos valores de la oferta del proveedor adjudicado que no iba acorde con los costos del servicio que estaba contratado, lo cual es un riesgo para ese contrato. O también, y esto es una cuestión muy relevante, cuando se fragmentan las compras para efectivamente evitar, no llegar al umbral y por lo tanto evitar, por ejemplo, la licitación pública. ¿Ya? Entonces, es la misma compra varias veces con el mismo proveedor y esto hace obviamente que se evite muy buenos días. Se evite la compra, se evite que se vaya a licitación pública y por lo tanto queda allí el trato directo servido. Y también la falta de control de adquisiciones efectuadas con los fondos de la ley del cobre en cuanto a la emisión de los términos de referencia y al cuadro de las ofertas. Hay otros incumplimientos, estos que están marcados en rojo, como había dicho, son los que están en informes reservados, compras mediante trato directo sin el respaldo que justifique la causal del trato directo, solicitudes internas de compra elaboradas con fechas posteriores a la recepción de los repuestos o falta de cobro de la boleta de seriedad. También hay otros incumplimientos de la normativa contable y presupuestaria, por ejemplo, la sobreejecución del subtítulo 22 en materia de servicios de alimentación. Por ejemplo, hay 656 millones que fueron imputados a una cuenta que no correspondía, que era el anticipo de proveedores. Eso es un problema grave porque los subtítulos presupuestarios están por algo. Y eso es parte el respeto a esto es parte de la legalidad presupuestaria, porque eso es lo que aprobó el Congreso. O, por ejemplo, algunas contrataciones del Centro de Estudios Antárticos que no tenían el certificado de disponibilidad presupuestaria, que en el fondo es lo básico para poder contratar, o sea, saber que se cuenta con los recursos para poder contratar. Y eso tiene que ver con la deuda pública en general del Estado. También se detectó falta de control interno sobre la recepción de especies y servicios adquiridos. Por ejemplo, el comandante del regimiento hay un error ahí, pero de un regimiento, realizaron recepción de algunos bienes y pagaron íntegramente estos bienes por 3.200.000 y en realidad faltaba la factura, o un servicio informático en que no tenía la infraestructura para poder implantar ese servicio informático, o la falta de control de mantenimiento de vehículos en diversas unidades. Entonces, en realidad, los rubros dan cuenta de que efectivamente tenemos un problema en las adquisiciones, en la normativa que aquí se aplica. A mí me consta, por ejemplo, que en otras ramas se ha aplicado mucha más tecnología para poder hacer esto. A lo mejor en el caso del Ejército es un poco más complicado porque es mucho más desconcentrado a nivel territorial, son muchas más unidades, muchos más vehículos, y eso hace que a lo mejor sea un poco más complicado tener un control más centralizado en la materia. Nosotros como Contraloría en los años 2016 y 2017 ordenamos instruir 10 sumarios por parte del Ejército y uno que está instruyendo directamente la propia Contraloría. Hay 3 juicios de cuenta por más de 1.000 millones de pesos y en 2 ocasiones remitimos los antecedentes al Ministerio Público. Entonces, señor presidente, para resumir, nosotros sacamos las siguientes conclusiones, aparte de lo que ya he dicho a lo largo de la exposición. En primer lugar, hay una dispersión normativa. La normativa es antigua, de distinto grado, no responde a la realidad actual y, por lo tanto, es urgente una modernización de esta normativa en general de compras públicas y, en particular, en materia de defensa. Esto es, si uno realmente quisiera, como dije antes, centrarse en el centro del germen de las irregularidades en esta materia, debería apuntar a modernizar esta normativa. Los países donde uno se mira, en la OCDE esto se ha hecho hace mucho tiempo y se va renovando permanentemente la normativa de compras públicas, porque la corrupción, al igual que los virus, va mutando y va mutando también en compras públicas. Y las observaciones se concentran en los rubros que acabo de señalar, en el cumplimiento de la normativa de compras, en no contar con disponibilidad presupuestaria, lo cual es muy grave, en el pago de sobreprecios comprobados de millones de dólares,
en la falta de respaldo de pago, o sea, cosas que se pagan pero que no se sabe por qué se pagaron, y en la falta de aplicación de multas, es decir, incumplimientos del contratista que se quedaron sin multa y está establecido así en las fases y en la normativa. Eso es cuanto puedo informar por ahora, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Ofrezco la palabra. Diputado Rocaful, diputado Mellado. Gracias, presidente, diputado. y por su intermedio, por supuesto, agradecer la presencia del Contralor General de la República, que nos ha nutrido de una información bastante interesante e importante para esta comisión, que ampliamente justifica la creación de ella. Yo quiero referirme a un tema específico y hacer una consulta. Si bien es cierto que la normativa es antigua, y de hecho hay un reglamento que funciona prácticamente sin la ley, obviamente que dentro de una rama como el ejército esto no debería existir y tiene que actualizarse. O sea, ya ahí tenemos un trabajo que hacer nosotros respecto a las recomendaciones para que para que esto tenga un verdadero control interno, como existe en todas partes del mundo, en todo tipo de empresas, en todo tipo de servicios. Sin embargo, hay para el caso de servicios generales, para el caso de adquisición en general, obviamente existe una legislación por la cual se rigen todos los demás servicios públicos. Y además también en lo que tiene que ver con el presupuesto de la nación, claramente están establecidos los ítems donde se deben asignar cada una de las partidas, cada uno de los gastos. En la última parte veíamos que hay un desorden en los ítems, que eso no se puede justificar porque tenga una legislación antigua. O sea, esto ya existe, están los mecanismos para que esto realmente se realice como corresponde. Por lo tanto, ahí, claro, o sea, se harán las investigaciones si fue por desconocimiento o no tenían las competencias las personas que están a cargo de esto, o simplemente hubo una intención acá de fraude. La consulta a través suyo, presidente, al señor Contralor, tiene que ver justamente con esta instrucción. Yo, de todo lo que ya se ha visto, veo poco sumario, instrucción de poco sumario que la Contraloría. No sé, ahora, si internamente ellos han instruido también otros sumarios y han dado cuenta a la Contraloría. Pero me gustaría saber cuál ha sido el resultado de estos sumarios, o sea, ¿en qué desencadena estos sumarios? Por ahora esa es la pregunta, presidente. Gracias, diputado Rocaful. Me parece si damos 3 palabras en total, que la tenía, y luego hacemos otra ronda. Diputado Mellado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bastante interesante, le agradezco, Contralor, porque la verdad he tenido una mirada distinta, pero usted hablaba de compleja desde el punto de vista normativo, ahí nos dejó la pelota picando con nosotros, para poder hacer algunos cambios en la legislación, obviamente se necesita. También hablaba de que esto es un virus mundial, no es un tema que sea solamente de Chile. Por lo tanto, si hay algunos otros países que también están modificando y actualizando su normativa, siempre hay virus que tratan de saltar. Es como cuando tienes tú una bacteria o tienes algo parental en internet y los niños siempre saltan el tema parental, más o menos parecido a lo que me dio a entender. Sobre lo otro, concuerdo con el diputado. ¿Cómo salieron aquí, por ejemplo, la total fiscalización habla, rezal 51 en 2005 al 2012, 51 en 2013 al 2016? ¿Cómo salieron? Si hay sumario, ¿quién hizo los sumarios y cuál es el resultado de los sumarios? Porque si no hay actos ejemplificadores, siguen con la misma rutina y siguen con la misma manera de la compra. Y la última pregunta sería, ¿se solucionaría en algo este tema ahora que se va a derogar la ley de reservar cobre que se está estudiando para poder pasarlo a un presupuesto plurianual o cuatrienio o como se esté negociando en este tema para el cambio? Eso es, presidente, por el momento. Muchas gracias, diputado Mellado. Diputado Iván Flores. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero felicitar al Contralor, porque nuevamente no solamente nos informa de cuestiones que son atingentes a una materia en investigación, sino que además nos ilustra respecto del funcionamiento de las instituciones públicas y, por otro lado, claramente de la falta de
Yo no sé si el término es simplemente acuciosidad o de la falta de honestidad respecto de procedimientos en distintas instituciones públicas. Y esto, a su vez, y aprovecho de decirlo, presidente, por su intermedio al Contralor, que refuerza la tesis, o más bien la necesidad de aumentar o facilitar la capacidad fiscalizadora de Contraloría. Estamos en Chile. Y en Chile, si no tenemos un sistema de control que de tanto en tanto nos recuerde cómo se debe proceder, la verdad es que la oportunidad o la flexibilidad facilitan los delitos, porque aquí estamos hablando de delitos. Si bien es cierto, en la exposición del Contralor hay una mezcla de lo que pudiera entenderse como falta administrativa de baja monta, que falte una boleta o que haya un curso que está mal, no sé qué, está totalmente desbalanceado frente a lo que sea quien sigue en el párrafo anterior, que significa saltarse los procedimientos y llevarlos todos a un trato directo, en donde claramente ahí hay una línea muy difusa entre la omisión, el acortar procedimiento o francamente el delito. Y aquí en esta exposición tenemos 4 o 5 escenarios muy complejos y que no van a resolverse con la derogación de la ley reservada del cobre, porque ese es el destino de parte de las plata. Aquí tenemos un problema mucho más serio, creo yo, presidente, con las Fuerzas Armadas, que bajo el amparo del secreto o de lo que ellos necesitan desempeñar para proteger a la patria, finalmente se empaña en que funciona como una institucionalidad pública totalmente distinta. Y eso claramente genera escenarios donde hay faltas de distinta categoría y, por otro lado, delitos, derechamente. Bueno, yo quisiera preguntarle al señor Contralor, porque además acá, dentro de lo que él nos expone, por ejemplo, la fragmentación de la compra de un mismo proveedor, la pregunta es si hay cuantificación de esto, digamos, porque puede ser una o puede ser la tónica, ¿no? Lo de la falta de respaldos de compras sin tener la autorización presupuestaria me parece más complicado todavía. El Estado no puede comprometerse ni adquirir nada si no tiene previamente la autorización. Eso es una falta importante. Me preocupa las compras contratos directos sin autorización o sin haberse cumplido los requisitos, sino que más bien esto era parte de un modo operandi. O los mantenimientos efectuados sin documentación. Bueno, todos sabemos lo que cuesta un repuesto un camión, pues, no digamos vehículos especializados, equipamiento especializado. Respecto de lo que nos trae en esta comisión, por su intermedio, presidente, señor Contralor, respecto de el doble pago de facturas, digamos, ¿ustedes han podido establecer alguna información que permita verificar efectivamente en esta línea? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Estamos muy sobre el tiempo, así que vamos quizás a todas las preguntas a plantearlas ahora mismo y le daremos una oportunidad, y yo creo que existirá acuerdo también por parte de la comisión de poder invitar a Contraloría en la siguiente sesión. Diputada Carmen Hertz. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradecerle al señor Contralor que nos haya ilustrado y entregado los antecedentes que fueron puestos a nuestra disposición. Mis preguntas tienen que ver con 2 puntos. El primero es que me sumo a las preocupaciones expresadas por los diputados que anteriormente han intervenido, y respecto a las acciones derivadas de la fiscalización entre el 2016 y 2017 que señala la Contraloría, los 11 sumarios instruidos, los reparos por un monto de más de 1.000 millones de pesos y la remisión de antecedentes al Ministerio Público, yo quisiera efectivamente preguntar el resultado de esos sumarios y en qué situación procesal se encuentran estos antecedentes remitidos al Ministerio Público. Y el segundo punto era, el Contralor señala y nos hace presente la gran dispersión normativa que hay en materia de adquisiciones de bienes generales de material bélico en las Fuerzas Armadas, y yo quisiera a través suyo, presidente, consultarle al Contralor si ellos tienen algún informe, algún estudio
acerca de esta dispersión normativa y cuál sería, a su parecer, la modernización que debería hacerse a esta normativa y si pudiera tener la gentileza y correspondiera, nos hicieran llegar ese informe si así existiera. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Carmen Hertz. También me pongo en la lista también para aprovechar. Creo que es muy importante que dentro del trabajo de la comisión pudiésemos ordenar, uno, en el reconocimiento de los hechos que han ocurrido y dos, en cuáles son las propuestas en cuanto a política pública para mejorar la gestión de compra y los controles internos dentro de la misma institución. Dos que han sido mencionadas, pero me gustaría precisarlas. Si es que, a juicio o a evidencia de la Contraloría, se han hecho efectivas las responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas, es decir, que si luego de establecer irregularidades y sumarios, los funcionarios involucrados continúan en sus responsabilidades, ya sean civiles o militares. Y dos, también si es que tienen información referente a la arista que está en el punto 5 del mandato de esta comisión, que es a la posibilidad de pago de viajes para fines personales con recursos de la Fuerza Armada. Eso es control. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera aclarar a la comisión es que nosotros, sobre todo, nos concentramos en las auditorías 2016 y 2017, que son las que yo mejor conozco por el tiempo que llevo en este cargo. No me referí. Y en realidad es donde están más concentradas las observaciones de lo que ha hecho la Contraloría. También por razones de tiempo, ¿no? Porque la comisión está convocada para una hora solamente de trabajo hoy. Entonces, quisimos apuntarle un poquito más precisamente y no hacer una exposición tan genérica. Ahora, voy a ir derechamente a las consultas y a los comentarios. La normativa es antigua y si debería actualizarse y si la legislación, hay una legislación que rige a todo el sector público y también hay una normativa que está en la ley de presupuesto que en realidad uno debería aplicar cada año y que esa, obviamente, que no tiene ese carácter de antigua. Bueno, yo voy a ir por partes. Yo creo que en general la normativa de compra pública tiene que actualizarse, toda ella, no solo y en particular la defensa, porque es más antigua y más complicada todavía, es preconstitucional, por así decirlo, predemocracia, y eso también tiene una connotación. O sea, hay mucho decreto ley acá, hay muchas normas que están en reglamentos que se dictaron durante los 70 u 80, y eso hace que, y para graficarlo como me señaló un profesor de Derecho Administrativo extranjero, hace que la regulación de las Fuerzas Armadas en Chile hagan que parezca que esto sea un Estado dentro del Estado, porque en el fondo es normas de adquisiciones distintas, régimen de pensiones distintos, régimen de bienes distintos, régimen funcionarial distinto. Al final uno tiene un Estado dentro del Estado. Entonces eso hace que la normativa tiene que modernizarse, pero lo antes posible si uno realmente quiere evitar que no hayan irregularidades. Uno dice, hay una crítica a pensar que todo en Chile se arregla con leyes, y efectivamente no todo se arregla con leyes, hay cosas que se arreglan con mejor gestión también, y con gente que tenga valores más profundos, más arraigados. Pero acá la normativa pide a gritos que sea modernizada, y eso lo vemos todos los días desde la Contraloría. Hay pocos sumarios, efectivamente hay pocos sumarios desde la Contraloría, señor presidente, por su intermedio del diputado Rocaful, y es simplemente por una cuestión de recursos. O sea, nosotros no damos abasto para poder hacer más sumarios. O sea, tenemos... Esto hay que... Yo decía si el ejército había realizado también sumarios internos, sin la orden de Contraloría, donde a veces no requiere la Contraloría para... El control 2. Claro, eso no podría yo ahora informar, esa no es una información que tenga a ciencia cierta. Hay 10 que nosotros informamos en estos 2 últimos años, y nosotros le ordenamos al ejército que hiciera, que están en etapa de investigación. Ahora pasando a lo que me señalaba el diputado Mellado, la legislación es compleja y esto es un virus mundial, sí. Y sobre todo, y en materia bélica, sobre todo las adquisiciones son a nivel mundial. O sea, cuando se compran fragatas, se compran aviones, se compran tanques, se compran repuestos para este material bélico, todo se hace a nivel mundial. Y por lo tanto uno tendría que estar al día con esa legislación también. Hay que considerar que cuando este tipo de hechos tiene un problema también en los costos de transacción. O sea, hace que sea más caro comprar cuando la legislación es débil, los mecanismos de control son débiles y se producen estos hechos de corrupción. O sea, a Chile le sale más caro, si tiene mala imagen en esta materia, que comprar si fuera un país que tiene que demostrar mejores antecedentes en este tipo de ámbitos.
Los sumarios en este momento, los que ordenó la Contraloría, están en etapa investigativa. En el Ministerio Público hay una investigación que está en curso, eso lo sabemos positivamente. De la otra no tenemos información, y ahí me voy adelantando por su intermedio, presidente, a su consulta, diputada. ¿Ayudaría la derogación de la ley del cobre, en realidad, y cambiarla por una norma de financiamiento? La verdad que lo que se regula allí es financiamiento, es decir, cómo se disponibilizan los recursos para hacer algo. Exactamente, entonces aquí lo que hay que hacer es saber bien cómo se toma la decisión de compra, cómo se va a comprar, es decir, cuál es el procedimiento para comprar, quiénes pueden participar, registros de proveedores para que estén en la ley, mecanismos de control, a lo mejor contralorías internas más reforzadas, un rol de la Contraloría tal vez un poquito más potente que pudiese revisar todo aquello que hoy día tiene carácter de secreto, toma de razón de las adquisiciones que hoy día no está y que en el proyecto de ley tampoco viene. Entonces, esa es una parte, que es cómo se disponibilizan los recursos, pero otra parte es cómo esto, que suena muy administrativo y muy burocrático, pero es esencial para que esté vigente el principio de legalidad y de probidad. Ahora, el diputado Flores me señalaba si esto era falta de acuciosidad o derechamente de honestidad. Tal vez, diputado, por su intermedio, presidente, si me hubiese preguntado hace un par de meses, le hubiese dicho, no, normalmente esto es falta de acuciosidad, es negligencia, pero cada vez creo menos eso. Yo, sinceramente, y tal vez un problema de este cargo es que uno cada vez se va decepcionando un poquito más y empieza a pensar que ya las negligencias no son tales, sino que esto muchas veces ya es parte de una forma de proceder. O sea, porque son muchas observaciones en todos los ámbitos, no solo acá en la defensa. Son muchas observaciones. Creo que esa concepción que teníamos de que éramos el mejor país de Latinoamérica en materia de probidad, yo hoy día la pondría en tela de juicio, sinceramente. Pero no solo acá, no respecto al ejército, no quiero estigmatizar al ejército, yo quiero aquí decir, este es un reflejo de la sociedad nomás. O sea, hay 30% de la población que no paga el Transantiago. También es una falta ética al final. Entonces, yo creo que desgraciadamente esto tiene que ver tal vez cómo somos como sociedad nomás. Ese es un comentario ya personal. Esto refuerza la necesidad la necesidad de que Contraloría tenga más capacidades. Y no porque yo sea el Contralor, sino que esto es una cosa que tendría que quedar. Que la Contraloría, por ejemplo, debería poder acceder a las cuentas corrientes de los servicios públicos. Y hoy día no puede hacerlo, porque están cubiertas por el secreto bancario. Una cosa tan sencilla como esa. Sí, no estamos hablando, señor presidente, por su intermedio, de acceder a la cuenta del funcionario. Estamos hablando del servicio público, que es solo plata pública. Y eso hoy día nosotros no lo podemos hacer. ¿Y para qué decir en el ámbito de cuentas que tengan carácter de reservado? Cada vez que hay delito, nosotros eso sí lo hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público. Y habría que ver un poco cómo ha avanzado luego esa denuncia, eso sí. Pero claro, ya no nos corresponde a nosotros hacerlo. Nosotros, eso sí, el foco de la Contraloría no es determinar delitos, no tenemos facultades para hacerlo. Nuestro foco es si se cumplió la normativa y si hay o no ilegalidades. Eso es básicamente lo que nosotros tratamos de hacer. Podría entregarle el dato de la fragmentación de la compra. No lo tengo acá en la mente, pero en el informe está. O sea, cuánto se... es un informe reservado. Ya no se lo podría entregar a menos que me lo pida formalmente, entonces. Pero ahí sí se podría decir cuánto es lo que se fragmentó y cuánto fue lo que se eludió para poder hacer el trato directo. No tengo información sobre doble pago de facturas, que era una pregunta específica que usted me hacía por su intermedio, presidente, diputado Flores. Luego, bueno, la pregunta de la diputada Hertz ya creo que la había respondido respecto de los sumarios. Los reparos son juicios de cuenta que hoy día están en tramitación. Un juicio de cuentas es un juicio ordinario que se lleva en el juzgado de cuentas por un juez administrativo y por lo tanto es muy largo, eso sí, en tiempo. Y como estamos hablando de 2016-2017, todavía está en tramitación. Si tenemos un estudio de dispersión normativa y de la modernización de la misma, en general de compras públicas sí tenemos algo trabajado en la Contraloría. O sea, nosotros tenemos detectados los nudos y los puntos álgidos de la regulación. Y yo mismo he estudiado la regulación en materia de adquisiciones, en materia de defensa. Por lo tanto, creo que conocemos un poco el tema y por eso le había señalado al presidente que estamos disponibles para colaborarle también a la comisión en lo que sea necesario desde el punto de vista de propuestas de mejora en esta materia. Si los funcionarios están en sus cargos, que me preguntaba el señor presidente, la verdad que tal vez eso es uno de los problemas que tiene
problema y no problema a la vez que tiene esta materia, porque en muchos casos los mandos van rotando rápidamente, pero los funcionarios, podríamos decir, de planta o los suboficiales están mucho más tiempo en eso. Entonces, eso hace que a veces el mando no pueda realmente llegar a compenetrarse de la temática y a entender la temática de adquisiciones, y eso a lo mejor es un problema de la rotación del personal. Nosotros no hemos estudiado ni hemos investigado el pago de viajes para fines personales. Ese no es un tema que nosotros hayamos hecho objeto de nuestra auditoría. Sí hicimos el de los viajes de estudio. Ese es el que está en nuestra investigación. Eso es lo que puedo informar por ahora, señor presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Nosotros estamos encima de la hora ya. Quisiésemos poder que en la próxima sesión de la comisión pudiésemos también contar con la presencia del Contralor para poder profundizar y también dar pie a orientaciones en torno a mejoras, a propuestas, que es el objeto de esta comisión. Sí. Señor presidente, yo tengo en serio la mejor disposición y trato de venir yo siempre a las comisiones cada vez que me invitan. Pero la semana pasada nos tocó venir 4 veces y esta semana 3. Entonces, y hay una institución también atrás. Entonces, yo quisiera que me comprendiera si es que a lo mejor no puede ser la próxima sesión, o sea, que a lo mejor podamos acordar una fecha. La próxima sesión, esta es a la semana siguiente del 18. Claro, nosotros inicialmente teníamos los lunes a las 4 de la tarde en Santiago. Sí, Eso en es realidad lo no original. hay problema con el lugar, si el problema es sobre todo por la agenda. Por la agenda. Es solo por, Que no ya es de separado mala semana voluntad, más. eso es lo que quiero dejar de... Oye, nosotros lo coordinamos. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.